Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Gapé y me da muchísimo gusto que me acompañen en el primer capítulo de este nuevo programa titulado Historias de Miedo, donde trataremos temas paranormales, leyendas urbanas y todo lo que nos haya conllevado alguna vez al miedo extremo. Por supuesto, me encantaría que me apoyaran dándole like, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Y en esta ocasión tendremos a una madrina de lujo. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. Muy bien amigos, yo soy Alejandro Gafé y estamos en el primer capítulo de un nuevo programa que se llama Historias de Terror. Quise decir historias de miedo. Adelante con las imágenes. Y por supuesto quiero darle la bienvenida en este primer capítulo a mi amiga, mi vecina, mi prima, ¿qué digo mi prima? Mi hermana Isabel Matus Morales. ¡Bravo! Gracias por esta invitación, corazón. ¿Cómo estás, hermana? Bien, bien, ya sabes. Contigo siempre estoy bien. Y más con lo que ven de este lado. Sí. Todavía no hemos probado lo que está aquí, pero estamos muy bien. Entonces, el preámbulo fue esto. El tema es Historias de Terror, es el nombre de este canal. Y donde vamos a contar, obviamente, historias nuestras que nos han ocurrido, hemos presenciado y también que nos han contado, obviamente. Como primera parte, yo tengo una historia de mucho terror. Cuando tenía yo como 8 o 10 años, alguien por ahí me dejó, ¿verdad? Y no se los voy a perdonar, pero esa historia se las cuento después, ¿ok? Muy bien, entonces, hermana, tú sabes que en los pueblos, en las comunidades, siempre hay mitos, leyendas urbanas, de visiones, de apariciones, de escuchar cosas o que se mueven cosas. ¿Tú has tenido o has escuchado, te han contado algún tipo de historia de terror? Bueno, sí. A lo largo de nuestras vidas ya sabes que a veces nos cuentan, lo vivimos o alguien cercano a nosotros dice, no, pues me pasó esto. No, bueno, pues ya tiene mucho rato que yo recuerdo que, sí sabes que mi hermano David falleció, ¿no? Muy joven. Claro. Y entonces, él fallece en un mes y a los pocos meses, era lo del Día de Muertos. Okay. Y entonces yo estaba pequeña, yo recuerdo. Y entonces mi mamá dice, pues no le toca a él su Todos Santos. Su Todo Santo, ajá. No le toca a él su Todo Santo, ¿no? No, todavía no le toca. O pues no se hizo ni un altar ni nada, porque pues no le tocaba. Y sí se puso unas frutas y todo eso, pero no como acostumbran en el pueblo, ¿no? Claro, y entonces... Un pequeño paréntesis. El Todos Santos se dice en nuestro pueblo San Francisco Huatán, aquí de la ciudad o del estado de Oaxaca, es que cuando cumple el primer aniversario de fallecido, obviamente la persona que murió, a la redundancia, se les hace un altar, que son 7 escalones donde se le acomodan frutas, comida que el difunto le gustaba, bebidas, dulces que le gustaban y la adornaban obviamente con motivos del Día de Muertos. Ahora sí, proseguimos. Y entonces te comento de que en la noche que llegan los muertitos a visitar su casa y todo eso, pues estábamos, mi casita, la casita de mis papás, ya sabes que tenía una puerta así, las puertas eran antiguas, ¿no? Uh-huh. Y nada más era un pasador así de madera. Y y entonces ahí, junto a la puerta, pues había un catre donde ahí se acostaban, pues a lo mejor yo estaba acostada o mi hermano Julio, no sé, alguien de la familia estaba ahí acostado, ¿no? No tengo ese recuerdo preciso, pero de pronto mi mamá se para y dice, escuchen, creo que ahí afuera anda un caballo, porque se escuchaba el relinchar de un caballo. Uh-huh. Y entonces, y mi papá dice, no, yo no escuché nada. Y de pronto todos nos quedamos callados y se escucha. Y todos nos quedamos así, temerosos, ¿no? De que qué estaba pasando. Bueno, pues amanece y
Y en la mañana, no sé si recuerdas a la tía Lipa, la mamá de Mode. Bueno, pues entonces tía Lipa llega y le dice a mi mamá, Esther, anoche, dice, pasó un caballo por mi casa, pero se metió acá, directamente acá, dice. Y dice, pero ¿cómo a qué horas era? No, pues ya era bien noche porque yo venía de no sé dónde o salí no sé a dónde, ¿no? Y entonces dice mi mamá, ay, sí es cierto, y mi mamá pues se tira a llorar. Mi mamá hasta donde yo recuerdo es, yo creo que hasta el último día de su vida ella se fue siempre pensando en sus hijos, Claro. ¿no? Y entonces mi mamá se pone bien triste y vamos al panteón y ya, y siempre yo era la que lo acompañaba al panteón porque pues era la más pequeña, ¿no? Y nos fuimos al panteón. Pasando por la casa, salíamos de la casa, nos íbamos todo derechito hacia el panteón. Por ahí está la casa de la señora Fidela, el que era la abuela de mi cuñada Magda ajá. Y estaba la viejita todavía vivía y estaba ahí, ¿no? Y le dice la señora, mi mamá siempre pasaba para comprar unos tulipanes o cosas ahí con ella porque tenía un jardín muy bonito a la señora, muchas plantas bonitas. Y le dice, y le cuenta lo mismo, pues. Y entonces dice mi mamá, ¿será verdad que los muertos llegan? Porque dudaba mi mamá, decía mi mamá, ¿será verdad que mi hijo llegó y no le hicimos su primer todos santo y todo eso? Entonces todos nos quedamos así, ¿no? Y cuando mi mamá lo contaba, pues era un mar de llantos, mi mamá pues se acordaba de su hijo, ¿no? Y también nosotros decíamos, bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y pues esa es una historia que siempre lo traigo en mi mente porque sí escuchamos. Quizás fue una casualidad o una coincidencia, no sé, si a lo mejor podría ser que algún caballo andaba suelto y que por casualidad pasó Claro. por ahí, sí, podría ser, ¿no? Pero siempre queda eso, esa duda, ¿no? Si fue verdad o si de verdad llegan los muertos o no sé. Claro. ¿Sí? Sí, para rematar esa historia que me cuentas que la señora Lipa les comentó, era la señora que vendía atoles, ¿verdad? Sí, Ah, sí, me sí, acuerdo. sí, sí, Es sí, contra esquina del finado también Donales, de la tienda de Donales allá en Escuatán, por supuesto, exacto, para que se ubiquen exacto, un sí. poquito. Hablando de ese tema, hermana, de escuchar el galope del caballo o las pisadas del caballo, justamente, fíjate, llegó a mi memoria esa pequeña escena donde, no sé si te acuerdas que cuando estábamos pequeños, enfrente de tu casa está la casa cuando vivía mi tía Carlota, que es mi abuelita, porque yo no conocí a mi abuelita y para mí era mi abuelita. Entonces enfrente, cuando estaba antes la casita viejita de ella, había una ventanita pequeña que tenía unos barrotitos de madera, Sí, no sé si te recuerdo, acuerdas. sí, Ajá, recuerdo. estaba, y más para allá estaba la puerta de entrada hacia la calle, o salida a la calle más bien. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces, mis papás, y pues no teníamos, bueno, no tenían casa y nosotros vivíamos con ellos nos dieron refugio en su casa, vivir un tiempo. Y platico eso porque cuando vivimos en su casa, obviamente, mi camita pegaba hacia esa ventanita, era una camita pequeña, y entonces, como tipo de campaña, y entonces, una noche yo escuché precisamente esos sonidos del caballo, pero primero no, eran pisadas rápidas, o sea, como que corría y relinchaba el caballo, porque se escuchaba, iba y venía. Y entonces yo, en mi inocencia y mi curiosidad infantil, abrí porque tenía también la ventanita, tenía barrotes por fuera, pero por dentro era la ventanita de madera que se abría con un pasador. Y yo, muy sigilosamente, según que nadie me escuchara, lo empecé a abrir porque tenía la curiosidad de quién estaba haciendo ese ruido, ¿no? Dije, algún borracho, no sé, cualquier cosa puede pasar. Y justo estuve a punto de abrirlo y empecé a escuchar muchos aullidos de perros, muchísimos aullidos de perros. Cuando una de esas que iba yo a abrir la puertecita, la ventanita, que alguien me lo cierra de golpe, así, o sea, me avienta mi mano para cerrar la ventana, y era mi tía Carlota, y me dice, no lo abras, hijo, y no sé cómo se dio cuenta, y entonces me dice, no lo abras, le digo, pero es que alguien está corriendo, sí, dice, pero no lo abras, y yo me quedé así, pero ¿por qué, no? Al día siguiente que estábamos desayunando, ya le pregunté, abuelita, pero ¿por qué no quisiste que abriera la ventana? Dice, no, porque es la hora
que le dicen ahí a la hora del diablo. Porque o la mala hora, ¿no? Exactamente, eran como entre las 12 o 1 más o menos de la madrugada, que yo escuché eso. Y al oído de los perros le digo, es que, ¿pero quién es? Es que es el diablo, dice, se viste anda en un caballo y se viste de charro. Entonces, si alguien nota si él ve que alguien lo ve, lo atrae, se lo lleva y no te vaya a pasar algo. Le digo, bueno, está bien, perfecto. Y así, obviamente, tengo muchísimos temas que me han sucedido desde que yo era niño. No sé, nunca lo he contado, pero yo desde niño, dijera de la película, veo gente muerta. Entonces yo veía antes personas que ya habían fallecido. Obviamente yo no sabía que ya habían fallecido, yo era un niño, pero yo los veía y cuando yo me enteraba después que ya estaban muertos, pues yo me quedé así como, ¿cómo? Pero si yo lo vi. Y vi muchísimas cosas de niño, o sea, pero vamos platicando un poquito a poquito. ¿Alguna otra historia que tú hayas sabido de nuestro pueblo o de otro lugar donde hayas recibido? Pues mira, en una ocasión, esto nos pasó, así como a Eric y a mí, ¿no? Nosotros trabajábamos en una comunidad que se llama Guevara de Humboldt, que es Sierra Mije. Okay. Entonces, y de Ixtepec hacia la sierra, ¿no? Okay. Entonces, nosotros estudiábamos la universidad, que ya habíamos terminado la universidad, pero estábamos haciendo un trabajo X, ¿no? Y teníamos que ir a la universidad. Entonces, los domingos nos atendía un asesor, pero ese asesor solo nos atendía de 5 a 7. Y entonces le decíamos, profe, es que nosotros nos vamos a la sierra. No se preocupen, a las 7 ya los dejo ir, ok. Y entonces Eric me dice, en lo que tú estás ahí con tu grupo de amigos, yo voy a salir, voy a ir a casa de X maestro y regreso por ti. Me acuerdo que andábamos un carrito que habíamos comprado en Tabasco, un Suru, y era un Suru viejito así, ¿no? Pero pues es el que nos llevaba y nos traía. Y le digo, ok, sí. Pues eran las 7 y ya nos despedimos y todo, y Eric no llegaba, ¿no? Y entonces que me dice una maestra que también se iba para esa zona, para esa sierra. Y me dice, Isabel, si quieres nos vamos, ok, vámonos, nos fuimos. Y ya cuando llegamos, dice Eric, ¿qué crees? Es que se me ponchó una llanta. Ya estaba él ahí en donde salen los autobuses, pero ya no había ningún autobús, sí. ¿No? Y eran como las 8 de la noche. Entonces dice la maestra, yo me voy a quedar, no me voy a ir porque tú llegas a Guevara, yo todavía me voy más lejos. Ok, y entonces recuerdo que estaba embarazada. Tendría como unos 8 meses, yo creo, porque sí, ya muy tarde dejé yo la escuela para irme a parir, ¿no? Y entonces, y nos fuimos así, como a las 9 de la noche salimos de Ixtepec, nos fuimos. Y como son muchas curvas, claro. En una de esas curvas, o sea, estaba cerrada la curva, y cuando salimos de la curva, vimos exactamente en medio de la carretera, así como que alguien traía una lámpara, pero de esas antiguas, ¿no? Así como, pero que iba caminando muy rápido, porque Eric no se detenía y dice, ay, cuidado, lo vas a atropellar, le dije. Y de pronto vimos que la luz se va hacia arriba, así como que voló, y Eric frena, ¿no? Y me dice, ¿lo vistes? Y le digo, sí, y estaba lloviendo, ¿no? Estaba tétrica la noche. Y entonces dice, ¿lo viste? Sí, le digo. Y vimos que la luz se fue hacia una montañita. Y ahí se quedó la luz. Y nosotros ya así con miedo, y luego miedo más del carro, porque era un carro viejito y a qué hora nos deja ahí, ¿no? Y yo panzona y luego ya ni un alma, porque esas carreteras no viaja mucha gente, pues. Y ya, bueno, nos fuimos y todo. Ya para llegar al pueblo, que vuelve a salir la luz, pero se quedó así a orilla de la carretera. Y entonces haz de cuenta que la luz estaba acá, iba manejando Eric así, me decía, no voltees. Y vamos los dos, y va manejando él, y yo voy a su lado, y no voltees, me decía. Ya cuando llegamos, que le digo a la señora que nos rentaba, la señora Alicia, que muy, muy linda la señora, y que le digo, doña Alicia, fíjese que me pasó esto, y llegamos como a las 12, creo, de la noche, y ella salió para recibirnos. Y dice ella, ay, maestra, qué bueno que no se bajaron, no fueron a ver qué es. Y dice ella, venga,
y me amarró, me acuerdo que me amarró así como un listón rojo en la panza. Y dice, porque como está embarazada usted, dice, es malo eso, ya me empezó a decir. Pero no, sí fue una cosa tremenda, porque sí lo vimos, pues, y no era que lo vi yo, sino lo vimos los dos. Y dice él, no, jamás y nunca volvemos a viajar así solos. Entonces ya otra vez que se nos hacía tarde, como Enoch, mi compadre, trabajaba conmigo, siempre decíamos, Enoch, te vas con nosotros, te esperas, sí, siempre así. Pero sí, fue una cosa tremenda esa. Pero sí existen esas cosas. A veces, por ejemplo, me estaba contando el otro día una amiga de que cuando la persona va a fallecer, cuando la persona está en agonía, que son los minutos más importantes para todo ser humano, que lo acompañen en su camino, Claro. ¿no? Que le estés hablando, por ejemplo, si yo estoy agonizando, yo necesito que en ese momento tú o alguien me esté diciendo, no, pues Isabel, fíjate que esto, que me estés platicando de otras cosas, no que me digas, ya, vete en paz, vete, no, porque es la persona está ya viviendo su agonía. Entonces, esos minutos son muy Esenciales. muy esenciales, muy precisos para la muerte también, de que necesitas que te vayas bien, pues la muerte es un proceso natural, que todos lo vamos a vivir, ¿no? Pero siempre queda eso. Entonces este amigo me decía, es que eso, porque en una ocasión aquí en la casa, yo escuché así, pero así clarito, era la voz de mi mamá. Entonces, y yo le comentaba a este amigo, ¿no? Y que le decía yo, fíjate que no me estaré volviendo loca tú. Y me dice él, no, lo que pasa es que no viviste quizás ese duelo bien, porque cada vez y sí me pasa, que cada vez que yo hablo de mi mamá o hablo, por ejemplo, ahora que es muy reciente la muerte de mi hermana, que también me acuerdo, ¿no? Y digo, siempre se me quiebra la voz, pues. Claro. Entonces me dice ese amigo, es que es un proceso que debiste de vivir y no lo viviste bien, ¿no? Te aferraste a un recuerdo o algo. Y eso hace a que también los muertos no estén en paz, no descansen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros solamente en este mundo somos un envase, pues se muere uno y se va el alma, se va el espíritu, pero el envase se va, pero la esencia queda, ¿no? Y anda por ahí. Y digo, ok, pero pues eso, hasta ahí. Fíjate, retomando el tema de esas luces, ¿tú a qué le atribuyes o qué piensas que puedan haber sido? Porque mucha gente puede decir, o son brujas, o son espíritus que andan vagando, que no tienen paz, como tú decías. ¿Cómo qué se te ocurre poner en esa situación? Pues en este momento no creo que sea algo como brujas, ¿no? O sea, quizás tiempo atrás sí lo pensaba. Decía yo, no, pues a lo mejor es un alma en pena, ¿no? Claro. Pero ahorita bien, estoy leyendo mucho, ya te lo he comentado, ¿no? Y entonces no creo que sea, quizás sea algún aparatito que alguien quiere. Sí, quizás sea no sé, porque también muchas veces las personas dicen, es que yo lo vi, o más ahorita que están los medios digitales, ¿no? Y dicen, no, pues lo filman y ahí están, o sea, ¿qué dices, pues? Y pero no podría, no me atrevo a decir qué podría ser, claro, ¿no? Sí. Claro. Pues en lo que nos atrevemos, mejor nos atrevemos a tomar un traguito de elixir patrocinado porque, por la casa. Sí, ya me dio miedo. Uy, bueno, salud, pues salud. Para quitarnos el miedo tenemos esta cosita, es agua, no crean que es mezcal. Es solamente para utilería. Utilería para agarrar valor. Ay, qué rico. Esto viene de Sachila. Delicioso. Consuman local, mezcal de Sachila. Sí. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con otra situación que me recordé que estabas platicando. Cuando vivía en México, vivía con mi hermana y mi cuñado, en paz descanse, y mi hermana tenía una niña pequeña, tenía como unos 2 años más o menos. Sus compadres vecinos de donde vivíamos
les invitaron a vacacionar en Zitácuaro, Michoacán, que es tierra de ahora sí que de sus familiares, de los compadres. Y pues nos aventuramos a ir a Zitácuaro, Michoacán. Y cuando íbamos llegando, prácticamente llegamos ya en la noche. Yo soy muy observador a veces, te digo muy observador, soy muy inquieto, muy curioso. Yo veía de repente un cerro lejano, pero muy lejano, que veía yo unos puntitos rojos que subían. Eso se da mucho, ¿no? Y luego de repente por otro lado bajaban otras cosas. O sea, así como yo dije, serán luciérnagas, pero están lejos, o sea, no es posible, y menos rojos. Las luciérnagas no dan luz roja, ¿no? Entonces yo me quedé con eso, y ya llegando al pueblo, y al día siguiente, obviamente, porque llegamos en la noche, los dormimos, y al día siguiente le pregunté al señor familiar del compadre de mi hermana, porque me preguntó, ¿cómo ven? ¿Les gustó aquí? Le digo, sí, pero ¿qué eran los puntitos rojos que vi ayer? Me dice, dice, ten cuidado, no los busques porque son peligrosos. Le digo, ¿pero qué es? Dice, pues aquí dicen, tenemos la sapiencia de que son brujas. Dice, esta zona, dice mucha gente de antaño que aquí ha habido y todavía sigue habiendo brujas. Ahorita ya muy pocas, pero sí las hay todavía. Y en una de esas nos dijo, en la noche que yo regrese vamos a platicar, les voy a contar unas historias que se han suscitado, ¿no? Aquí en Zitácuaro. Y pues yo, ansioso, quería que llegara la noche para que llegara el señor a contarnos todo. Y sí, nos sentamos hacia la orilla, y la cuestión es que empezó el señor a contarnos sobre un tema de una persona que se convertía en nahuala. En ese entonces decían nahuala, no sé si es el término correcto, pero dicen nahuala, que se convertía en una gallina, pero una gallina grande, no una gallina normal como conocemos. Sí. Entonces dice que normalmente esas personas llegaban en las casas de las personas que acababan de parir, o que tenían hijos recién nacidos, y que la gallina posaba sobre el techo y empezaba a hacer sus cacaraqueos y cositas así, y quién sabe cómo. La cuestión es que llegaba, entraba y se llevaba, o más bien inquietaba al bebé, y aparte si tenía la oportunidad se apoderaba de la vida del bebé, le quitaba la vida, pero, o sea, y encontraban supuestamente al bebé ya todo seco prácticamente, muerto. Fíjate que ahorita que estás, me viene a la mente, estaba leyendo algo sobre eso. Ya ves que ahorita está muy de moda el tema esto de hablar de los niños y todo lo que está pasando con los niños, ¿no? Pues dicen, hay un tema eso, no voy a decir quién lo dice, ¿no? Okay. Pero que este robo de energía de los niños existía desde tiempo atrás. Entonces podía ser eso, de que nada más lo disfrazaron de que ahí viene la bruja o no sé, algo así, ¿no? Pero dice que personas que se dedicaban a absorber la energía de los recién nacidos, por X o por Y, pero sí dicen que sí existía eso, porque sí hay muchos relatos en eso. Yo estaba la otra vez platicando, o sea, ese relato, igual hay uno que me contó mi mamá de su pueblo, ¿no? Y entonces mi mamá decía, no, que el señor mataba res y se salía a matar la res. Y entonces, pero cuando él salía al ratito nada más, estaba llore su bebé. Y así, y llegaban a morir los bebés, ¿no? Y entonces decía mi mamá, y así pasó una vez, pasó con otra recién parida y así, hasta que uno agarró y se pusieron a espiar qué pasaba en el pueblo. Y resulta que encontraron una señora así pegada en la ventana de la parida, pues, ¿no? Y que estaba así pegada hacia la ventana y como que oliendo, pues, a la criatura, y inquietaba a la criatura. Entonces, pues, era una bruja. Bueno, voy a abrir un paréntesis ahorita que dije bruja. Le voy a mandar un saludo aquí a la maestra, una maestra que tuve. ¿Sí te acuerdas? No, qué bárbaro. Ahora que yo estoy trabajando también frente a grupo y todo, digo yo, no, qué malvada maestra. ¿Te hizo la maldad? Sí, imagínate, pobre de mí.
Sí. No sabe ella que ya de grande tuve que El ir al trauma que psicólogo, te dejó. sí, no manches. Sí, ahorita Pero más que me traumé dijiste cuando- bruja, porque más de uno va a ver este video y va a decir, pues están hablando de bruja, y hay una. Pero no saben, más me traumé cuando alguien por ahí me dejó abandonado y se subió en el coche de su madrina. Y yo, como dijera el burro No de, digas marcas. dijera el burro de Shrek, muy triste y solo a mi lado. No, pero mira, entiende de que no era mi coche. No lo sé, Rick. ¿Sí? Me hubieran dicho, jálate, Alex, o fuera otra cosa. Pero mira, no te preocupes. Ya te he dado muchos recorridos. Ok, entonces retomando y para terminar la historia que estaba contando, nos dijo el Señor que pasaron muchas cosas y en una de esas sí agarraron a una bruja. Dice que sí, porque nos enseñó un pedacito de periódico ya viejito, de unos 15 a 20 años que ya lo tenían guardado, ¿En serio? donde tenían amarrado, bueno, más bien hicieron una red y esperaron a la bruja en una de esas familias que igual que todo el mundo que llegaban las brujas a resolver el alma de sus pequeños. Y dice que sí lograron agarrar a la bruja, o sea, la aventaron una red arriba del techo y de ahí la jalaron y la arrastraron al piso, la azotaron y la tenían ahí porque supuestamente ellas se amparaban bajo la luz de la noche para hacer sus fechorías. Y obviamente llegando la luz del día, ellas se tenían que transformar en su cuerpo real, Sí. ¿no? Hacer su transición. Y dicen que obviamente pues las personas que estaban ahí con sus cámaras que habían en ese entonces, porque fue una cámara de la persona que estaba ahí, no era un fotógrafo profesional, donde tomaron esa foto donde se estaba haciendo la transición, más bien se estaba ya convirtiendo la gallina grande en una señora viejita. Ay, no me Y, o digas. sea, se veía así. Y sí había periódicos. Sí, te digo, nos enseñó el pedacito, Sí. era un trocito de periódico donde nos enseñó, dice, mira, si no me creen, aquí está. Y pues nosotros lo vimos y Pues fíjate que hay muchas historias de esas en Sachila. sí, y fíjate, Hasta un librito hay por ahí. ok, bueno, el Señor nos dijo que por eso ahí mismo en Zitácuaro había muchos nombres de Juan, porque supuestamente, no recuerdo bien ahorita si alguien sabe de Zitácuaro, que nos vea por ahí, qué santo fue el que dominó a las brujas o que las casi exterminó, por eso le tenían miedo. Cuando decían, o había un Juan ahí, no podía llegar ni una bruja, Sí. porque empezaban a orar a San Juan y no recuerdo qué, la verdad, se me ya tiene mucho tiempo de esto. Pero sí, supuestamente sí lograron capturar a la bruja en ese entonces. Y yo tenía miedo porque mi sobrinita, dije, pues aquí, bueno, sí hay dos Juan, porque el señor, el compadre de mi hermana, se llamaba Juan, o se llama. Sí se llama todavía, vive. Y su hijo, que en paz descanse, también se llamaba Juan José. La cuestión es que, pues dije, bueno, aquí no puedo entrar porque estaba mi sobrinita pequeña, dije, aquí no puede, pues hay dos Juan, ¿no? Ya es imposible. Entonces, toda esa noche no pude dormir pensando en que podía venir por mi sobrinita, o sea, yo estaba muy, o sea, a pesar de que me encantaba escuchar las historias, yo estaba muy aterrado. Y para los próximos capítulos tengo más historias que contar cuando veía las películas con mi hermana y mi cuñado con mi crucifijo, así que cuando veíamos Sí, yo la verdad no sirvo para ver películas. Pero sí, hay muchos temas de hermana que contar, ojalá y no sea la primera vez que estemos y nos puedas acompañar. Vamos a hacer varios capítulos con las personas que también tengan historias. Si quieren, escríbanos, coméntenos si tienen historias aquí en la cajita de comentarios. O contáctenos si quieren alguien que no esté aquí en la ciudad o esté en otra ciudad o en otro país, podamos hacerlo vía Zoom. Por supuesto, todo se puede en esta vida. Entonces, queridos amigos, gracias por estar con nosotros, gracias y muy bienvenidos sean todos a este primer capítulo de Historias de Miedo. Yo soy Alejandro Gapé y ella es Isabel Matus. Nos vemos para la próxima. Bye.